Bueno, este es el canal Teleaguadas, el canal de todos, 25 años de servicio a la comunidad. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Obras y Personajes. Saben ustedes que tenemos una cita todos los viernes a las 7:30 de la noche por su canal 8. Me encuentro aquí en la residencia, aprovechando que está de visita en nuestro municipio de Aguadas, el doctor Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez, el invitado especial esta noche a nuestro programa Obras y Personajes, que nos va a contar un poco sobre su vida, su trayectoria y algo muy interesante, unas investigaciones que viene realizando desde hace muchísimos años sobre la vida de unos músicos insignes de nuestro municipio, los hermanos Hernández. Doctor Gustavo, buenas noches, bienvenido a Obras y Personajes, y qué bueno, y gracias por recibirnos en su residencia. ¿Cómo ha estado? Jorge, muchas gracias. No, todo muy bien, y un saludo también a la audiencia de este programa, que es muy reconocido, ¿no? Y que está haciendo también historia, pues. Claro que sí, doctor. Los apellidos Jaramillo Domínguez, ¿qué me puede contar de esos apellidos Jaramillo Domínguez? Pues no, apellidos muy paisas, ¿no? Es eso, pues, ¿qué le digo yo? No, gente normal, gente de bien, entre comillas de bien, porque ahora esos conceptos son muy delicados, ¿no? Pero por el lado Jaramillo, mi abuelo fue un emprendedor, tenía una zapatería, sí, era un zapatero, en esa época, entonces tenían un taller, sus talleres, ¿no? Y él, pues, hacía zapatos y remendaba zapatos también, ¿no? Obviamente. Entonces, por ese lado, pues, bueno, hay ese arraigo. Por el lado Domínguez, mi abuelo, Didimo Domínguez, pues, que fue un personaje aquí en Aguadas, agricultor, de esos agricultores cultos, ¿no? Porque así eran en esa época. Entonces mi abuelo era un estudioso, ¿sí? Por ahí entre mis pertenencias, entre mis joyas tengo libros de mi abuelo que él estudiaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, libros de física, libros de química, ¿sí? Así era como ellos iban desarrollando su actividad como autodidactas y eran, pues, realmente muy cultos. Mi abuelo también músico, hombre cívico, fue síndico acá del hospital, fue director de la banda de música, también fue el primer, no el primero, pero sí fue director de la banda y fue el primero, la persona encargada para traer los instrumentos para la banda Los Carrielones, por allá en 1915, 1920. También tuvo que ver con el proceso de la importación del órgano de la iglesia. El Opus 75 de 1928, que es español, pero hagamos un pequeño paréntesis acá. Y me encontré una sorpresa bien interesante, amigos televidentes, una pequeña infidencia. Doctor Gustavo, acá en su residencia hay una caja que me llamó muchísimo la atención, que es donde vinieron partes del órgano. Ah, sí. Pues estaba en el sótano de aquí, de la casa. Esta es la casa de mi abuelo, la casa materna. Aquí nací yo. Y entonces, sí, estaba en el sótano, y hace años, cuando vine ya a habitar esta casa, pues saqué ese cajón de allá abajo, que estaba en tierra, en fin, y lo lavé, lo limpié y me encontré ahí marcado, usted vio, sí, Casa de Órganos Juan Duarte, se me olvida el nombre. Juan Duarte López Nuestra Señora de Borgoña, sí, en España. Entonces, es un cajón como de 1,80 m por 1,70 m y como por 60 o 70 centímetros de profundidad. Algunas partes del órgano venían ahí. Es un cajón grande, realmente, y eso para saber uno, que lo trajeron a lomo de mula, hombre, eran muy guapos, definitivamente, todos estos. Y por esos caminos escarpados, claro, imagínese usted. Sí, sí. Doctor, habla de algo bien importante, y es la banda de Los Carrielones. ¿Por qué no le recordamos a los televidentes qué es eso de Los Carrielones? Pues, Los Carrielones es la primera banda de músicos que hubo acá en Aguadas. Y ellos, no sé exactamente, pues, el año de creación, en fin, pero fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y ellos se llamaban bandas, pero eran más conjuntos, ¿no? Con cuerdas, instrumentos de cuerda, de percusión, en fin. Luego ya, como le decía ahora, mi abuelo fue el encargado de traer los instrumentos ya para la banda como tal,
y eso fue por allá en el año 15 o 20, no sé exactamente. Muy empíricos, muy oído, ¿tocaban ellos? Pero también nota. Mi abuelo sé que hacía nota y tocaba violín también, ¿no? Entonces, sí, pero también había, sí, muchos, la mayoría de los músicos han sido empíricos o eran empíricos. Aquí hay un caso muy especial en Aguadas, el de don José Sánchez, Conejita, ¿sí? Conejita, que fue el que durante muchos años trabajó haciendo las canoas de cantidad de casas acá, de Aguadas, ¿no? Don José era una persona, un hombre que hacía activismo cultural, pues, ¿no? En su época, entonces teatro, etc. Y, bueno, don José el hijo, perdón, es que me estoy equivocando acá. No, estoy hablando del hijo, ese era el canoero. El papá de él, que le decían Conejita, era el correo de Aguadas para Medellín. Entonces él viajaba. Como el remesero. Sí, el remesero, solo que en esa época era a pata y a mula, ¿no? Entonces, Conejita, ¿sí? Viajaba a Medellín y iba a la retreta, ¿sí? En el Parque Bolívar, escuchaba, se grababa lo que más podía, la melodía, y se venía para Aguadas interpretándola en una hojita de café. Y llegaba aquí y se la transmitía a la gente de la banda, y entonces montaban, ¿no? Son historias maravillosas, pues. Tradición oral que no podemos dejar perder. Pero total, sí. Pero esta residencia, digámoslo así, yo la consideraría, y me corrige doctor, por favor, Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez, nuestro invitado especial esta noche. Esta residencia donde estamos en este momento grabando es un patrimonio familiar. Ah, sí, claro. Sí, claro. Esto es sí, algo que podríamos considerar que un patrimonio desde el ancestro, ¿no? Es más esa parte, ¿sí? Que nos ligan muchos recuerdos y muchas vivencias a los que estamos, ¿no? Entonces sí, esta casa por lo menos debe tener unos 120 años y siempre ha sido de la familia, ¿no? Sí, siempre. ¿Se podría decir que la residencia está dividida en una Aguadas del ayer y una Aguadas del hoy? En parte, ¿no? En parte. Hemos tratado pues de que las intervenciones en la casa no sean muy grandes, y las que se han hecho han sido más por tratar de conservar la estructura de la casa, ¿sí? Porque pues, casas tan viejas, construcciones ya, sí, vetustas, pues siempre se desajusta muchísimo, entonces ha habido que reforzar, poner vigas, en fin. De todas formas, esta parte donde estamos ahorita sí podríamos considerarla la parte nueva de la casa. Y aquí detrás de donde yo estoy sería la parte antigua, que hace poco la hemos arreglado. Y bueno, ahí está, ¿no? Fuera de la huerta, que usted sabe que eso parece un potrero, ¿no? Claro que sí, bastante grande, y sobre todo reina muchísimo en su residencia esas antigüedades. Usted ha sido muy amante de las antigüedades, como la que tenemos encima de la mesa, por ejemplo, acá como de adorno. Veo antigüedades, cuadros, libros. Bueno, no, realmente no. Pero me parece que son cosas bonitas y que tienen todas una historia que contarnos, ¿no? Todas. Entonces, por ejemplo, allí vemos un baulito que hay allí, hecho con carey, ¿no? Tortugas, las caparazones de las tortugas. Esa fue una artesanía hecha por algún preso de la isla de Gorgona, cuando Gorgona era la colonia penitenciaria de aquí de Colombia, ¿no? Estoy hablando por ahí de 1950. Entonces, y mire, es muy linda, pues, en fin, o esto, ¿no? Esto es un fogón, ¿no? Entonces, en este tipo de estufas, ¿sí? Calentaban, hacían el tinto. Sobre todo los arrieros que iban a caminar de pronto con gasolina. Pues, petróleo, puede es ser. muy posible, claro. Puede ser. Esas, sí. Y el baúl que vemos por aquí, que están observando los televidentes, don Gustavo. Ese baúl también es un baúl bastante, sí, viejo, muy viejo. Créame que no sé de quién era, no tengo ni idea de quién era, pero siempre ha estado ahí, aquí en la casa. Interesante, adornos, y lo que ustedes observan, amigos televidentes, parte de la residencia de la vida del doctor Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez. Doctor, me regala el nombre de sus padres. ¿Qué hicieron ellos? ¿De dónde eran? De aquí. Mi papá,
José Jesús Jaramillo Toro. Los de su época lo conocían como 3Js. Una persona realmente muy especial, un tipo muy caballeroso, cordial, buen amigo, pues, bebedor de aguardiente, ¿no? Etcétera. Funcionario público, fue aquí en Aguadas. Me acuerdo que su último cargo fue en el Instituto Técnico, era el secretario almacenista del instituto, ¿sí? Bueno, él terminó sus años ¿dónde? En Boyacá, ¿no? Aquí pues hay que cortar muchas cosas de historia. Mi mamá, hija de Didimo Domínguez, de Adela Estrada, emparentada por supuesto pues con todas estas... A ver, es que hablar de abolengos, apellidos y cosas de esas es como un poco fastidioso, ¿sí? Porque de pronto uno no le hace honor a esos apellidos, o de pronto esos apellidos tampoco le hacen honor a uno, ¿no? Entonces, dejémoslo así. Mi mamá, Celina Domínguez, murió de 31 años, desafortunadamente, pues muy joven, empezando la vida, ¿no? Y dejó 6 hijos, el mayor de 11 años, la menor de año y medio, bueno. ¿Y qué puesto ocupa usted, doctor, entre los hijos? Yo soy el segundo, mi hermano mayor, que también lo conocen mucho, lo conocieron muchos aquí, Rubén Darío Jaramillo Domínguez, que fue gerente de la cooperativa de caficultores. Mi hermano fue el que hizo la gestión para la sede donde está la cooperativa hoy en día, ¿no? Sí, fue muy dinámico con la cooperativa. Rubén se murió hace 5 años. Ha sido un golpe para nosotros bastante fuerte para los hermanos, sí, claro. Sí, pero señor. Bueno, ahí estamos. Esa infancia, de pronto al lado de esos, son 6 hermanos, esa infancia que recuerda usted de pronto de esa Aguadas, de esa época, doctor Gustavo, ¿dónde la vivió? ¿Aquí en esta residencia o dónde vivían ustedes? Varias partes, aquí en la casa, se me olvida, Albeiro López, creo que es, Albeiro López, enseguida de la casa del cura, del padre Luis Aníbal Arias. Esa fue nuestra casa paterna. Allá estuvimos el tiempo de, pues yo estaba en bachillerato. Aquí, pues sí, mi niñez, ¿no? Aquí era magnífico porque este patio y esta huerta, entonces, eso era de nosotros, ¿no? A mí me encantaba meterme al subterráneo y más de una vez ocurrió que no aparecía y había que buscarme, me encontraban dormido allá en un barranco debajo, ¿no? Y en la otra casa me gustaba era subirme al zarzo, ¿no? Al zarzo, entonces allá también me quedaba y eso, bueno, no, la infancia, ¿para qué? Como niños fuimos muy felices, nos acogieron unas tías, hermanas de mi papá, ¿sí? Ellas fueron las que nos criaron, nos educaron, ¿no? Y bueno, les agradecemos enormemente, pues sí, porque consideramos que hemos sido una familia que ha trabajado por la familia como tal, ¿sí? Por las estructuras pues, de lo que es una familia y también con la comunidad, ¿no? Claro que sí, y eso lo hablaremos enseguida a continuación. ¿Recuerda vagamente esos estudios de primaria, esa profesora de primera letra, esos compañeros? Claro, Cristina Olarte, la profesora Cristina Olarte. Y ese año, ¿cómo fue el asunto? A ver, mi papá, ¿sí? Llegó a mí me entraron al kinder, un kinder que había allí al frente de lo que era Fundesa, ¿no? Y eso lo regentaban unas monjas, no me acuerdo qué madre fue, en fin. Que fue Casa Campesina, Hogar Juvenil Después Campesino. Fue el Hogar Juvenil Campesino, ajá. Exacto. Entonces ahí me llevaron y duré una jornada, ¿no? Entonces yo llegué aquí a la casa y dije que yo allá no volvía porque allá no aprendía nada. Yo ya era un niño tímido, se me dificultaba establecer pues, relaciones, en fin. Entonces, no, me puse furioso y no, que no volvía. Entonces mi papá me cogió, nos fuimos, llegamos a la escuela central, donde es la Divino Niño, ¿sí? Y por la ventana, ¿sí? Me acuerdo que llamó a Cristina, ¿sí?
Y entonces ella vino y mira, aquí te traje el niño. Y entonces me subió por la ventana y me dejó ahí. Cristina me cogió, me llevó a un pupitre y me dio lápiz y cuaderno. ¿Aprende o aprende? Y maravillosa maestra, realmente espectacular. Muy especial, Cristina Olarte, ¿sí? Doctor Gustavo, hagamos un pequeño paréntesis porque esa escuela, ¿cómo era? No es como la que tenemos actualmente. ¿Era una casa vieja o qué era? Sí, claro, era una construcción Vetusta, típica de vieja. nuestra, de la época, pues, del desarrollo inicial de Aguada, ¿cierto? En tapia. Todo el perímetro que vemos ahí, pues, era construcción. Tenía un patio central, ¿sí? Grandecito, y se cayó en el año 62, creo que fue el terremoto. Terremoto, correcto. Fuerte, y entonces, ¿qué nos salvó? Que le dio al director de la escuela por regañar, ¿no? Se llamaba Nelson Gaviria, el profesor Nelson Gaviria. Cuando terminó el recreo, entonces, todo el mundo al patio, ¿sí? Y empezó, pues, a decir cosas de disciplina o lo que sea, cuando el temblor y se cayó la escuela. Si no ocurre eso, más de un niño pailo. Como a los 6 meses, me acuerdo, nos vinieron a entregar los útiles, los cuadernitos, lo que quedaba, ¿no? Los obreros que estaban desenterrando esto. En fin, sí, historias que bueno. De nunca olvidar. Sí, lo cultural caracteriza muchísimo generalmente la época de la primaria en aquellos años. Hablemos un poco de ese bagaje de culturas asesinas de bandera, había cultura, había música, o qué se decía. Claro, sí, claro. Pues uno no puede decir tampoco que ahora esté peor que en esa época, ¿no? Pues, pero sí había más apasionamiento por trabajar estos aspectos de la cultura, ¿cierto? Lo que es el teatro y la música. La opereta, la danza, la poesía. Ese tipo de cosas, sí, Aguadas sí fue. El cine, el teatro en Aguadas fue. El cine fue fundamental. El teatro Rialto fue una cosa maravillosa. Desafortunadamente, bueno, pues todo eso ha cambiado, o cambió en todas partes. Pero bueno, ahí Aguadas sigue su proceso, ¿no? Y vamos a ver que siempre hay sorpresas, ¿no? ¿Les llamaba la atención en esa época escolar esa parte del periodismo, la cultura, la música? ¿Le gustaba a Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez? Sí, claro. A ver, pues también por mi familia, ¿no? Eran... abuelo músico. Y mi abuelo era músico y un tipo pues culto realmente. Por el lado de mi papá, pues mi tía maestra, en fin, una familia pues escolarizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ya pues las generaciones más nuevas, pues entonces ya todos a estudiar a la universidad, etcétera. Entonces había toda esa confluencia de factores. Claro que sí. Ese bachillerato, ¿dónde tuvo la oportunidad? Termina quinto, ¿y qué piensa realizar? ¿Dónde lo estudió? ¿O había un único colegio? No, aquí estábamos, aquí arriba donde es el Roberto Peláez, que el colegio se llamaba... Bachillerato Nocturno Francisco Montoya, ¿no? Pero el nuestro, el diurno, era Francisco Montoya, ¿cierto? En el año 71 terminaron la construcción del colegio. Actual, hoy Marino Gómez. El hoy Marino Gómez, entonces nos llevaron a estrenar colegio, ¿sí? Entonces estuve el 71 y 72 allá, en el colegio de arriba, que fue muy interesante, además porque ya la educación secundaria pues en este colegio ya era mixta, ya había niñas, pues antes también, pero muy pocas, ya allá sí aumentó, en fin, entonces eso dio otras dinámicas, en fin, otras cosas. Y pienso que esa época que yo viví, hace muchos, 50 años, pues sí fue de una gran apertura, y donde pues nosotros teníamos hasta el atrevimiento de cuestionar al rector, pues, pero hablando con él. ¿Marino, ¿no? Gómez Estrada? Marino Gómez, sí, claro, un gran maestro, ¿no? Muy buen profesor Marino Gómez, eso pues hay que reconocerlo, y un gran diplomático para solucionar conflictos y cosas, ¿sí? En fin. Con él sí nos entendíamos.
Yo pertenecía a un grupo de estudiantes que éramos como los más anarquistas del colegio, ¿no? José Sánchez Echeverri, que lo conocen aquí, profesor. ¿Fue compañero suyo? Claro, César López Mesa, un abogado, ex concejal en Bogotá, un intelectual, profesor universitario hoy en día. ¿Quién más? Fabio Acevedo, un personaje también, contador público. Omar Gutiérrez, otro amigo, bueno, no me acuerdo, pues éramos 5. Álvaro Aguirre, que fue una institución, desafortunadamente murió muy joven, 28 años, en un accidente, una explosión, ¿no? Cuando empezaba todo este rollo del narcotráfico y esas cosas. En fin, sí. Economista, Álvaro, muy buen escritor también. Te mencionó algo, ¿tuviste la oportunidad de estudiar de pronto con don Hernando Valencia Aguirre? Con Hernando Valencia, sí, claro, estuvimos... con Hernando estuvimos en el colegio, y, sí, claro. ¿Pero no compañero de grado? No. Yo terminé primero, sí, salí primero que Hernando. Creo que, pero igual yo estuve con él en la escuela también, ¿no? Compartimos grados, sí. Y nos hemos conocido pues, con Hernando toda la vida y hemos compartido actividades de tipo sociocultural también en otras épocas, ¿no? Ahora pues... cada cual con sus rumbos, ¿no? Pero igual seguimos siendo... Claro que sí, aportándole al municipio. Si le preguntara a usted por Reinaldo Salazar Silva, ¿qué me diría? Ese es un gran maestro, fue un gran maestro, don Reinaldo Salazar, profesor de historia, Sí, ¿cierto? Señor. Sí, señor. Casado con una señora de apellido Lotero, creo, no me acuerdo. Don Reinaldo tenía fama de cuchilla, ¿no? De cuchilla, eso todo el mundo le temía a Reinaldo Salazar, profesor de historia universal, ¿no? Sí, señor. Excelente, un gran maestro, de los que más admiré y la fui siempre muy bien con él, o sea, lo respetaba y él a mí como estudiante también me respetaba. Entonces, doctor Rubiel Trujillo. Rubiel, pues hombre, en su papel de vicerrector del colegio, pues hacía lo que le tocaba, ¿no? De todas maneras, desde otro ángulo, Rubiel Trujillo fue como un referente, digamos, con el teatro, ¿no? Aquí me acuerdo que presentaron una vez a la diestra de Dios Padre este texto de Tomás Carrasquilla, y Rubiel hizo un personaje inolvidable. Rubiel era Peralta, ¿no? Mandado a hacer, haga de cuenta. ¿Sí? Muy buen músico, trompetista también. Hombre. Y bueno, luego entiendo que pues fue haciendo su carrera en el magisterio. Claro que sí. Y bueno, no sé pues más, pero sí, realmente. Y un abrazo para él porque tuve la oportunidad de entrevistarlo también en nuestro pero programa. qué buen hombre. Obras y personajes. Perfecto. Si le preguntara por el doctor Antonio Orozco Candamil. Toñito Orozco, muy amigo. Estos personajes pues mayores, claro. Yo era un pollo, un pelado, ¿no? Pero con don Antonio, siempre mi maestro de español en alguna época y también de inglés. Con él, me acuerdo que cuando empezó el proceso de la Casa de la Cultura, ¿sí? Armar la Casa de la Cultura, yo estaba recién llegado aquí a Aguadas, después de haberme ido para Bogotá, y entonces me invitó a ser parte como de ese equipo pues, de colaboradores, porque esto siempre, usted sabe que la cultura siempre ha sido como una cenicienta. Bueno, la cultura es todo, ¿no? Pero este tipo de instituciones pues que abogan más por ciertos desarrollos, entonces, no, eso, usted sabe que cenicientas. Entonces con Toñito, sí, estuvimos en eso y en esos asuntos, siempre fue muy querido, un gran personaje. Vuelve y juega Nelson Gaviria, porque fue profesor del colegio. Sí, claro, me tocó Nelson Gaviria como profesor de historia en primero de escuela, en primero de bachillerato. También era un docente, pues. A ver, ellos si no sabían, aprendían, ¿no? Entonces no quiero decir eso pues de don Nelson, ¿no? También cuchilla le tenían miedo, ¿no? Sí, claro. Y ni se diga don Hilder Tálvaro, Hilderico Tálvaro. Hilder, estuve con él en 2 ocasiones. Primero, bueno, varias, cuando se murió mi mamá. Entonces, ya también inauguraron la escuela anexa, la escuela Kennedy.
Entonces, allá fui a estudiar, pues, a la Kennedy, y me tocó con Hilder, cuarto de escuela. Entonces, no, yo lloraba permanentemente mirando el cementerio, pues, ¿sí? Entonces Hilder le dijo a mi familia, pues, que hicieran algo, ¿no? Que yo no aguantaba en la escuela. Entonces me pasaron para la escuela de Chiquinquirá, y el director de la escuela y el director del grupo era Pachito Gómez, el papá de Marino Gómez. ¿Sí? Pachito fue el último año que enseñó. Para mí fue maravilloso el viejito, pues, en fin, muy especial. Y luego, en quinto, yo, por cuestiones familiares, entonces ya me llevaron a Manizales, nos llevaron para vivir con mi madrastra, ¿no? Y tuve inconvenientes con ella, entonces mi papá, que trabajaba en el instituto, como les dije ahora, fue a Manizales y me trajo. Y me entró ahí al instituto, entonces ahí estudié carpintería. Mi papá me entró directo al taller de Pacho Flores, que era el maestro carpintero. Oiga, uno de los mejores ebanistas que ha tenido Aguada. Sí, entonces Pacho, mi papá, pues listo, era muy amigo de Pacho. Y Pacho me dijo, Tabaco, como me decía, no le voy a enseñar a manejar máquinas, porque usted no va a ser obrero, usted va a mandar. Y Pacho me enseñó a amar la madera. Yo después tuve, bueno, cosas de madera, en fin, pero me acuerdo que me ponía a lijar y a lijar y a lijar. Y lo más harto del oficio en la carpintería es lijar. Entonces me decía, usted sí tiene madera, porque ama la madera. ¿Sí? Entonces, bueno. Y ahí entonces Hilder ya lo habían trasladado de la escuela Kennedy al instituto, y entonces aquí me enseñó matemáticas en quinto. Ahora, qué interesante. En fin, bueno, y hay un profesor, yo no sé si lo tienes de pronto ahí en la reseña, que para mí fundamental, y para algunos amigos, ¿no? Héctor Echeverry García. ¿Sí? Don Héctor Echeverry fue el pensador, digamos, ya, ¿no? Los profesores, en fin, escritor. Y con él era nuestro profesor de español y literatura, y fuimos dos pupilos, mucha más gente aquí en Aguadas, pero en el momento aquel, sobre todo José Sánchez y yo. Y él nos, o sea, fuera de clase, entonces él era el que nos pasaba libros, ¿no? Nos hacía exámenes de otra naturaleza y nos fue llevando por ese lado. Y luego hizo parte él del grupo de una revista que se llama Imágenes y Sueños, que fue una revista que tuvimos con José, con César López, bueno, con Álvaro Aguirre, mi hermano José Jesús, y Héctor era el coordinador, Echeverry. Bueno, ahí se hicieron cosas también con él. Muy especial Héctor Echeverry, es una persona que creo Aguadas le debe un homenaje, realmente. Él aquí estuvo en algún encuentro de escritores, como en 2 encuentros, estuvo invitado, en fin. Pero la obra de Echeverry toda está por editarse. Por verse, por conocerse, claro. Qué interesante. ¿Qué Claro. siguió en su vida después de terminar la ciudad? ¿Qué promociones, Gustavo? 72. 72. 50 años vamos ahorita, el otro año, ¿no? Oh, hombre, hay que celebrarlo. Yo ya pertenezco a la generación del mañana. Claro que sí, pero hay que celebrarlo, como que ni más faltaba. ¿Qué siguió en su vida de pronto? Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿O ya se había perfilado por esa parte de la parte médica, la parte de la odontología? Ah, sí. ¿Qué hizo Gustavo Adolfo? Sí, ya pues me fui para Bogotá y a estudiar odontología. Siempre me ha gustado, ¿no? Siempre. Entonces allá me fui a la Universidad Nacional. Y también estudié un tiempo, pues, fotografía, que me interesaba, ¿no? Entonces, ahí me metí ya también con asuntos que tienen que ver con crítica de cine, etcétera, con José Sánchez y otra gente ya bogotana, más los satélites amigos que habían surgido por la revista Imágenes y Sueños, bueno, en fin, entonces, pero siempre en eso, ¿no? Allá estando en la universidad conocí a Jimena, ¿sí?
Y eso hace que estamos juntos, ¿no? Bueno, qué interesante. Pero antes de que se me escape, ¿tuviste algún nexo de pronto con Aníbal Valencia Ospina? Ah, sí, claro, con Aníbal, sí. Son esos nexos de amores y odios, ¿no? ¿Por qué? Pues había que conocer a Aníbal Valencia, lo que pasa es que no está aquí como para hablar las cosas. Pero no fueron compañeros de estudio, de grado. Sí, Aníbal fue bachiller del 71 y Aníbal le generó una dinámica totalmente nueva al colegio, ¿sí? Hay que tener en cuenta que Aníbal ya era profesor cuando lo trajo Marino Gómez, pues, ¿no? A estudiar. Sí. Pero Aníbal me llevaba a mí 12 años, pues, ¿sí? Yo terminé bachillerato de 16 años y Aníbal terminó bachillerato de 28, 30, ¿no? 28 años creo. Él nos llevaba mucha ventaja, un bagaje y claro, movió mucha opinión. Digamos que Aníbal y algunos de ese famoso quinto B de esa época, de ellos, quinto A, digamos que eran como lo oficial de las cosas, ¿no? De lo que se hacía. Y digamos que la gente con la que yo estaba, menores, íbamos después, éramos la disidencia. No por querer, sino que pues tocaba, ¿no? Es así, puntos de vista distintos. Admiraba esa parte de las semanas culturales, semanas deportivas, para ir recogiendo como amor a esa parte cultural, que ya nos vamos a meter con ello. Siempre estuve involucrado en eso, siempre, con mis amigos, total. Después de eso, es decir, yo siempre he estado metido ahí en cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, en el año 82 montamos el Cineclub Aguadas, que eso no iba a nadie, ¿no? Yo robándole plata aquí al mercado de la casa, pues compré un proyector de cine al Cineclub Nickelodeon de Manizales y con eso proyectábamos cine en 16 milímetros en la Casa de la Cultura. Bueno, ahí la gente, pues más o menos, llegamos a presentar una exclusiva nacional, o sea, se presentó aquí y al otro día para afuera, no más, ¿no? Fuera del país. En fin, como también presentamos una película, Eleonora, de Luis Buñuel, y en el teatro, 35 milímetros, y éramos afuera con José, con mi esposa, con mi hermano Víctor, creo, diciéndole a la gente, sigan, es regalado, no llegó nadie, no fue nadie. Una película de esas, pues, bueno, como llegó a venir gente también, tipo Octavio Arbeláez, que era el director del Festival de Teatro de Manizales, se vino de Manizales expresamente a un sitio que yo había montado aquí, una taberna, ¿sí? Donde presentábamos músicos, presentábamos cine, bueno, y se vino expresamente a ver el acorazado Potemkin, porque no la había podido ver, pues, y así cosas, gente de Sonsón caminando a conocer la taberna, en fin, eso tiene otras historias. El encuentro de la palabra en Río Sucio, de alguna manera, tiene que ver con todo esto, la génesis, porque a la revista Imágenes y Sueños en Aguadas no la querían mucho, digamos, ¿no? Los amigos de uno. Entonces, los amigos de uno sí, pues, ¿no? Entonces, le hablé con César Valencia Trejos y le dije que queríamos sacar Imágenes y Sueños, un nuevo número. Entonces nos fuimos, él habló con su gente y listo, lo armaron. Y de Contera tenemos que ver con eso, con el encuentro de la palabra, ¿sí? Bueno, en fin, hay muchas cosas, siempre hemos estado ahí, afortunadamente, pudiendo hacer como lo que nos gusta, ¿no? Con todas las limitaciones del caso, claro. Claro que sí. ¿Cómo llega? Me hablabas de que la doctora Jimena Sarmiento, un abrazo muy especial para ella y por recibirnos aquí en su residencia. ¿Cómo llega su vida en Bogotá? ¿Cómo se conocieron? No, es en la universidad. Jimena iba más adelante, ¿no? Ella estaba como en quinto semestre, yo estaba en primero, segundo. Y una vecina, una compañera mía, era vecina de ella, de la cuadra. Entonces, al ir a estudiar donde la vecina, ¿sí? Betty González se llama, pues entonces ya conocí a Jimena, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estudiaba ontología, no, listo. Y ahí empezó todo el cuento. Hace la módica suma de 40 y no sé cuántos. Bueno, ella, pues, una gran mujer. Y para mí, pues, fundamental, realmente. Si ella no estuviera, pues, para mí, en muchas cosas, yo soy muy volado.
entonces de pronto podía estar caminando por la calle vestido de putas de Aguadas, pues yo no sé, entonces no, mejor aquí. Es como su mano derecha. Claro. Pero ella de pronto aguadeña, la doctora Jiménez es aguadeña. No, ella nació en San Cristóbal, en Venezuela. Y entonces, pero el papá de ella era músico y era periodista, santanderiano. Entonces, en la violencia, el año 48, se fueron el papá, el hijo mayor, el papá, la mamá, el hijo mayor, los tres mayores, ¿sí? Se fueron para Maracaibo. Él trabajaba en un campo petrolero, era docente y era comunicador, pues, también. Entonces, estaba cubriendo una información en un estadio, información de béisbol, ¿no? Y la garita de prensa se cayó y entonces lo aplastó. Y quedó mi suegra allá con 3 hombres, 2 mujeres y embarazada de la última, ¿no? Jimena es la penúltima. Entonces, bueno, nacieron allá, pero luego se vinieron ya para Colombia otra vez y a Santander, San Gil, ¿no? Ellos son una familia santanderiana de todas formas. Y Bogotá, ¿no? Fundamentalmente es así la historia global, pues. ¿Sí? ¿Y cómo regresa Gustavo Adolfo y Jimena ya directamente, la doctora Jiménez, vienen al municipio porque vamos a entrar en materia con un tema muy importante que es la parte musical? ¿Cómo regresan ustedes a Aguadas? No, pues se dio la posibilidad de trabajar aquí. Entonces Jimena se vino al hospital, ¿sí? A trabajar en el hospital, y yo pues me vine también a trabajar en un consultorio particular, ¿cierto? Hay que decirle a la opinión también, que a mí me dicen doctor en todas partes, no me interesa, yo no terminé odontología. ¿No la terminó? No, no la terminé y nunca más quise, ¿no? Sí me dediqué siempre a ella, ¿sí? Pero no sé, simplemente seguí estudiando por mi cuenta, sí estudioso, indiscutiblemente, sí bueno odontólogo también, pues tengo que reconocerme que pues, he gozado de buen prestigio, ¿no? Por supuesto hay otra gente que no me quiere ni poquito, para los cuales soy ST o HP, en fin, pues así. Lo digo así porque alguna vez me lo dijo alguien así, ¿no? Entonces, pero bien, creo que cumplí mi deber en ese aspecto. En fin, ¿no? Y aquí le estamos haciendo reconocimiento. Yo le decía, te hablaba que en vida estamos haciendo reconocimiento a tu trabajo, a tu impronta y a toda la parte cultural, porque es un profesional y lo admiro muchísimo por eso. Sabemos que hemos hablado muchísimo de esos temas culturales, pero cuando llega un odontólogo, una persona que ha recorrido en el bagaje cultural, ¿cómo llega esa parte cultural de los hermanos Hernández, esa parte musical de meterse por ahí, agarrarse a investigar, meterse por el cuento del Festival del Pasillo? No, lo que pasa es que a ver, yo siempre he estado estudiando cosas, ¿no? Entonces, ya en aquella época, para la década de los fines de los 80, 90, entonces estudié periodismo para el desarrollo. Entonces, eso lo tenía con la fotografía, ¿no? Entonces ahí pues me fui metiendo con esas cosas. Nunca he ejercido para medios profesionales, sí he escrito artículos para revistas, para los amigos, en fin, y por ahí en las servilletas que se quedan en cualquier lugar, en fin. Luego empecé con la parte de video, ¿sí? Ya porque me gustaba el cine, y entonces dije, bueno, pues ya que tenemos esta herramienta nueva, vamos a ver qué es. Entonces me involucré con el video por allá en el año 90, y empecé a estudiar en revistas gringas, ¿no? A ver cómo era la cosa, en fin, y así fuimos. Ahí se dio la posibilidad de presentarle el proyecto de un canal local a la Asociación Cívica Antena Parabólica, ¿sí? Y en el año 92, o sea, un tiempito antes de la celebración que hacen ustedes, pues, o que se hizo ahora, de los 25 años, muy bien ganados, pues, del canal como su historia. Yo aquí respetuosamente me presento como la prehistoria, ¿sí?
porque estuve unos 3 años dándole esas primeras riendas al canal, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado ya empecé a ver qué pasa, y ya ahí a recordar cosas con la familia. Entonces ya sabía yo de los Hernández, además pues porque conocía por Obdulio, el del famoso dueto, ¿sí? Obdulio y Julián. Obdulio y Julián. Obdulio venía a mi casa, ¿sí? Obdulio venía a mi casa con mi tío Julio Martínez. Entonces, ahí, por ejemplo, pues no me tocó, pero por decir algo, Alba del Castillo, entonces allá en la casa de mi papá, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, estando en ese ambiente, ¿no?, de oír músicos, cosas, yo había oído hablar de los Hernández y que no los querían mucho aquí, que porque se habían dicho que eran de Manizales y que tan creídos. Ese tipo de rumores tontos, pues, que se ocurren muchas veces, ¿no? En fin, entonces ya se dio esta cuestión del festival y me invitaron, y empecé ahí a ver. Ya conocí el álbum de ellos, un álbum que la familia Hernández le había dejado aquí en depósito a Pachofra, ¿sí? Entonces les pedí el favor a él que me prestara ese álbum para observarlo. Lo observé, pues, y ya estaba saqueado, ya le habían sacado por ahí sus cositas, ¿no? Luego devolví el álbum, después volví a que me lo prestaran unos años después, ¿no? ¿Y qué? Para traducir, empezar a traducir ya el material, ¿no? Entonces ya en esas estaba metido investigando en la prensa norteamericana, pues, que había, y empecé a encontrar cantidad de datos, de cosas, bueno, ya la prensa nacional, entonces a buscar en el periódico El Tiempo, bueno, y entonces me fui apasionando más y para el 2011, tal vez 12, me presentaron a José María Paniagua, que estaba en las mismas, ¿no? Andaba también con ese, entonces ya nos encontramos y vimos que podíamos ser un buen equipo de trabajo, ¿no? Podíamos hacer un buen equipo de trabajo y llevamos todo este tiempo trabajando y creo que vamos. Lo que se ha estado haciendo, desafortunadamente el grueso del público no conoce esa magnífica obra de los Hernández, ¿no? Pero bueno, ya habrá lugar, pues, para desglosar, ¿no?, un poco como ese tema. Sí. El papel que ocupa una mujer interesante que también tuvimos la oportunidad de tenerla acá en nuestro programa Obras y Personajes, Sofía Elena Sánchez Messiere, La Travesía de los Grillos. Sí. Toda esa cantidad de investigación que han venido realizando ustedes sobre los hermanos Hernández no enriquecen muchísimo un festival que acaba de celebrar 30 años. Sí, claro. Sofía tuvo la idea de hacer, plantearle al festival la presentación de un circo, y lo llamó el Circo Hermanos Hernández. Y una forma como de recordar el inicio de los Hermanos Hernández, porque ellos arrancaron con un circo que se llamaba el Circo Riego, exactamente. Entonces Sofía se le ocurrió y trajo una propuesta pedagógica muy interesante, muy bonita. Aquí la persona que estuvo con ella armando todo el rollo y la parte logística, hay que hacerle mención a Estefanía Díaz, una antropóloga que trabaja con la alcaldía y que está haciendo un trabajo sobre la memoria del Festival del Pasillo, ¿no? Fue maravilloso ese trabajo, bellísimo ese trabajo. Tenían 150 sillas, pues, y hubo 4 funciones un día, otro día 2, eso se llenó. Los niños, yo estuve allá y estaba aterrado de la capacidad de los niños absorber todo este universo. Es desde la academia, desde esa infancia, sí, claro, desde el aula de clase donde se debe hablar de pasillo colombiano y hermanos Hernández. Sí, claro, total. Es que a la academia hay que quitarle, ese rótulo de cartón que le ponen, ¿no? Uy, no, eso es tan harto. Uy, no, es que eso es un ladrillo. Uy, no, un momentico. Hay cosas, se necesita tener bases, ¿no?
sí, cosas de... Hay una sensibilidad, claro, ¿sí? Pero entonces hay que encontrarla también y saberla llevar. Vea, se me ocurre algo, puede sonar suelto, pero es una anécdota con relación a Héctor Hernández. Ellos estudiaban en la escuelita de la Castrillona, ¿sí? Y entonces un día Héctor no aparecía en la escuela y entonces a buscarlo, ¿no? No lo encontraron allá en la quebradita de la Castrillona con la guitarrita, ¿no? Chiquita. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Y en sus palabras dijo, no, yo aquí siguiendo el agua. Entonces, veamos las cosas desde ahí. Para otro eso pasa para nada, claro. Pero para alguien con sensibilidad dice, a ver, un momentito. Entonces, en ese sentido, hay que ver el terreno estéril o como sea, conocerlo, ¿cierto? Y saber hacer que brote esa semilla, ¿no? Entonces, aquí yo pienso, sí, hay 30 años de festival, ha sido muy importante para Aguadas, ha habido un avance en aspectos, en visibilizar al pueblo, ¿sí? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aguadas tiene pues unos elementos muy importantes para mostrar cómo son la artesanía, sobre todo del sombrero. El pionono es una industria que pues no es de aquí, pero sí ha evolucionado de una manera muy interesante en 50 años, 60. Y el pasillo, el festival, pues que le da ya un carácter, una identidad pues cultural, ¿no? Entonces tenemos cosas pues en Aguadas, ¿no? Pero apreciémosla como debe ser, ¿sí? ¿No? Que no se queden solo en la importancia y la relevancia que tiene, pero claro. Considera, antes de meterme con unos últimos temas, que Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez le ha brindado un aporte grande a estos 30 años del Festival del Pasillo que se acaban de celebrar. No. En lo personal, pues, digo que no. Pero creo que en la investigación que hemos hecho de los hermanos Hernández, sí, indiscutiblemente la información que hemos ido recogiendo con Pacho Hernández, ¿no? Pacho Hernández, hijo de Bernardo Hernández, uno de los hermanos menores. Es que los Hernández fueron 9. ¿Por qué siempre hablamos de Héctor, Gonzalo y Francisco? Entonces, bueno, mire, qué interesante hubiera sido que hubieran podido estar usted estuvo, de todas formas, en el concierto, charla que hicimos, ¿no? Donde hablamos de eso. Los 3 mayores, que eran Pacho, Pacho, Héctor y Gonzalo, ¿sí? Son los del famoso trío conocido como hermanos Hernández. Y los otros 3, los menores, que son Bernardo, Antonio y Óscar, conocidos aquí, en su región. Por ejemplo, el maestro Bernardo, conocido en Manizales, profesor del Instituto Universitario de Manizales, director de estudiantinas, etcétera. Tuvo un grupo con un italiano y un alemán. Maestro, se me olvidó el alemán, Carlos Schönenberg, que entiendo que es de los que alguna vez hizo un concierto aquí, por ejemplo. De órgano. Y el otro, el maestro chelista Oscar Frangio, italiano. Bueno, cosas de ese tipo. Oscar, te hable de lo que quiera en la música colombiana y ahí está Oscar Hernández. Es impresionante, arreglista, compositor, director de lo que usted quiera. Bueno, Sonolux, Fuentes, todo, Victoria, todas las disqueras, todas las cosas. Ahí está Oscar Hernández. Indiscutiblemente, pues, también marcaron ellos, ¿no? Pero bueno, los que nos ocupan, pues, son estos otros. Pero es muy interesante, pues, saber que era una familia, ¿no? Todos con la música. Por el lado de los Grillos, que es la mamá de los Hernández, pues claro, por ese lado es que viene Obdulio, ¿sí? Los famosos Grillos, ¿no? Que también eran músicos. Esos viejos pertenecían a la banda Los Carrielones. Bueno, también hay alguno de ellos que fue conocido a nivel latinoamericano, entiendo. Pues no puedo pues asegurarlo,
pero era como un clarinetista muy reconocido. Señor. Y hablando de la familia de Sofía, está su papá, Alfredo, y su tía Graciela, un dueto espectacular. Ya pues fallecieron, bueno, en fin, pero muy especiales. La gente de ahora, de ellos, la saga de los Hernández, está el hijo de Sofía Elena, se llama Aníbal, el hijo de Pacho Hernández, que vive en Buenos Aires, es chelista. En fin, eso... Bagaje cultural sobra, pero le cuento, doctor Gustavo, que le tengo por acá guardado en el tintero, siempre lo digo en obras y personajes, dos amores que usted tiene, pues, que un respeto a la doctora Jimena, pero hay que hablar de Ana María. ¿Qué me dice su hija Ana María? No, sí, pues, hombre, de pronto eso suena como herejía, ¿no? Pero no, no. Yo no me atrevo a decir nada. Sin mi hija, pues esto sería un lamento, ¿sí? Pero ella ha sido realmente el eje total para estas cosas. Y ha sido una aliada desde siempre, ¿no? Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, hoy en día con mi hija, hacer un pesebre. Listo, papá, vamos a hacer pesebre. Si yo he sido... ¿sí? Y una profesional como ella que anda a varias partes del mundo. Y entonces ella, me encanta es verla con un martillo, con un destornillador, ¿sí? Entonces yo a veces le digo, Jimena, venga. Jimena a duras penas coge un destornillador, ¿no? Entonces, y me encanta también con Cristóbal, con mi nieto. Esa es la otra pregunta. Bueno, gracias, hombre. Que ya está también en esos pinitos además el papá de él también es una persona metida en todo esto del arte, pues, es arquitecto. Entonces, bueno, ahí, esos dos seres, tres con Jorge, porque él me adoptó como papá, ¿sí? El yerno me adoptó como papá, entonces es hijo. Entonces él me presenta a mí, en cualquier parte, como su papá. Entonces yo lo presento a él como mi hijo mayor. Entonces eso nos trajo a Ana María, ¿no? De ser ella, nos trajo otros dos personajes aquí a la familia. Nosotros vivimos muy agradecidos con Dios, con la vida, ¿no? Por eso, porque tenemos una familia linda. Pero me parece triste estar aquí en tu residencia. Muchísimas gracias por habernos recibido con estas cámaras. La cámara de este gran amigo que precisamente nos ha acompañado, Santiago Ramírez y Jorge Hernán Ramírez. Todos le decimos a usted, doctor, muchísimas gracias, Gustavo, por recibirnos en su residencia. Pero me da un poquito de nostalgia ver estos equipos de odontología quietos, ya como retirados, ya como que no más. Sí, eso duele un poco, ¿no? Pero igual, todo tiene un final, ¿no? Entonces, ya en este lado... no quiere decir que no haga cosas, sí, pero ya es que se le rompió algo a mi esposa o me pasa algo a mí, entonces ella, en fin, pero no, ya desafortunadamente por este lado ya la relación con el público se da por terminada, pero nos abrimos a una nueva relación con el público que tiene que ver con toda esta historia de los Hernández, de la música andina colombiana, bueno, del arte y la cultura en general. Su sueño y un sueño que quiera cumplir, Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez. Pues un sueño, ¿no? Ver a mi familia bien, a mis sobrinos, ¿sí? A mi nieto, a todos, pues que sean gente pensante, ¿sí? Y gente que colabore con la sociedad. Eso para mí es muy importante, es fundamental. Lo otro pues ya son los sueños anecdóticos, ¿no? Maravilloso si algún día esta casa tuviera una capilla, por ejemplo. Eso es ya una historia personal. O maravilloso que aquí tuviéramos una sala de música Dídimo Domínguez en esta casa, por ejemplo. Bueno, en fin. Y si le pasara un sueño, se reúnen ustedes con Ana María, su yerno, la doctora Jimena, la familia, sus hermanos, muchos se reúnen y sale el niño Cristóbal, su nieto, a tocar un piano, a tocar una obra de los hermanos Hernández. Claro. ¿Usted qué pensaría? No, pues sí, pues Cristóbal sigue estudiando piano, pues está empezando, y no se le hace fuerza pues para que esté en eso, ¿cierto? O sea, como él quiera a su mismo.
Pero le comento como anécdota que hace 2 años, mejor dicho, cuando Sofía Elena lanzó la travesía de los Reyes. La travesía la lanzamos aquí en el Festival del Pasillo hace 5 años, ¿sí? Cuando ella se ganó el premio, ¿no? El premio nacional de investigación en música del Ministerio de Cultura. Entonces eso se lanzó aquí en el festival. Y luego ya sacó el DVD hace 2 años, 3, no me acuerdo. Y un día estaba yo estaba aquí, ¿no? En fin, cuando mi hija me puso un WhatsApp, ¿sí? Y era Cristóbal cantando Cadenita de Oro, que es un ícono en la familia Hernández, un tema que le compuso Pacho o Gonzalo, no me acuerdo en este momento, a doña Domitila, a su mamá. ¿No? La Cadenita de Oro es un himno familiar. Y entonces Cristóbal, motu propio, le dijo a la mamá que él quería aprenderse la Cadenita de Oro. Entonces, y él es así, ¿no? Y es que mi papá es hermano de los hermanos Hernández. Sí. Bueno, en fin, eso ya. Pero si hablamos y las personas y los televidentes podrán pensar que Cristóbal es una persona adulta. ¿Cuántos años tiene el niño? Cristóbal cumple 7 años. 7, estamos hablando ya de una persona que está dejando huella. Terminemos. ¿Qué lo pone triste, Gustavo Adolfo Jaramillo Domínguez? No, pues, no sé, ¿qué lo ponía uno triste? Ver tanto desarraigo que hay, ¿no? Tantas dificultades para el grueso de la gente, del mundo, sí, me parece muy duro, muy lamentable tener que invertir uno en las energías de su vida para poder subsistir. Me parece cruel y, ¿cómo se dice?, irrespetuoso e irresponsable desde las dirigencias, ¿sí? Esa parte me pone realmente mal, me siento mal, ¿no? De todas formas, bueno, siempre hay una luz de esperanza, pues, y confiemos, ¿no?, en que el hombre no se va a perder para siempre. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Obras y Personajes. Muchas gracias por habernos recibido aquí en su casa. Al público y gracias al productor aquí de cámara. Nuestro amigo Santiago Ramírez. Un abrazo muy grande. Un abrazo de verdad. A Gustavo Adolfo hay que decirle en vida. Dios le bendiga por ese aporte tan cultural, tan importante. A la doctora Jimena, a su hija Ana María, Cristóbal, a toda su familia. Muchísimas gracias porque de verdad que le han venido brindando un aporte muy importante y muy valioso a nuestro municipio de Aguadas. Ojalá estas memorias, este trabajo de este hombre, pues logremos conocerlo, valorarlo muchísimo más desde la academia, los pequeños que conozcan todas estas historias que verdad nos ha venido contando a lo largo y ancho de nuestro programa, Obras y Personajes, con este gran invitado. Feliz noche para ustedes, hasta una próxima oportunidad. Recuerden que el canal Teleguas es el canal de todos. Muy amables, gracias y hasta una próxima oportunidad con más personajes, más historias, más invitados aquí en el canal Teleguas. Muy amables, feliz noche.